Bueno, bienvenidos a esta presentación sobre las bases teóricas de la citometría de flujo. Antes que nada, una breve presentación. Nuestra empresa Lab Systems Sociedad Anónima de Argentina es una empresa que tiene más de 20 años de experiencia en el rubro de la citometría de flujo. Ofrecemos reactivos, equipamiento y software para citometría, ¿sí? Entonces, vamos a empezar explicando un poco qué es la citometría de flujo. Y para explicar esto, primero vamos a pensar por un lado que la citometría de flujo está relacionada obviamente al equipo que realiza la medición, que es el citómetro de flujo. En este caso vemos un SciFlow Ploidy Analyzer como el que tiene el Instituto de Floricultura del INTA de Castelar. Y para explicar qué tipo de mediciones hace, bueno, primero podemos entender en base a el nombre de la técnica, la citometría de flujo, nos da a pensar que lo que va a estar haciendo es mediciones sobre células y en un flujo que más adelante voy a explicar. Esto es particularmente importante, pero si bien en general los usuarios tienden a pensar en la citometría como una técnica para aplicar a células, en realidad se puede aplicar a cualquier tipo de partícula en suspensión que esté dentro de ciertos rangos de tamaños, que va a depender el citómetro que estemos usando, el equipo que estemos usando, el rango de partículas que vamos a poder analizar. Pero pensemos que no solamente vamos a poder analizar células, sino también núcleos celulares, por ejemplo, en el caso de Ploidía, pero también por ahí otras organelas como mitocondrias o cloroplastos, o inclusive micelas se podrían analizar. Y a nivel de partículas pueden ser partículas sintéticas como esferas de látex, pero también podrían ser en aplicaciones industriales, por ejemplo, para el control de la dispersión de las partículas en pasta de celulosa para fabricación de papel. Y también se pueden analizar moléculas que están disueltas en solución, utilizando una partícula así, con monoclonales anticuerpos absorbidos a la superficie que pueden capturar el soluto y luego utilizar un anticuerpo secundario para marcarlo. Ahora, esto a priori parece contrario a lo que uno generalmente piensa. O sea, es correcto que el citómetro de flujo solo va a poder analizar suspensiones, pero bueno, utilizando este tipo de diseños también podríamos analizar algunos análitos que están en solución, ¿sí? Ténganlo presente. Entonces, como técnica, la citometría de flujo va a ser, por un lado, cuantitativa, va a permitir contar tanto las células como las partículas, o sea, todas las partículas que estemos analizando, nos va a dar un conteo. Algunos equipos también nos pueden informar la concentración de esas partículas en el tubo donde tenemos cargada la muestra. Y si no tiene esta característica el equipo, que lo puede informar la concentración directamente, se puede siempre incluir un estándar interno de concentración conocida en una dilución final que también podemos conocer, como para saber qué volumen de muestra adquirimos y por ende saber la concentración de las partículas que estamos analizando. Pero quizás esto no es lo más interesante. Lo más interesante es la información cualitativa que nos va a dar de las células o partículas o núcleos, que podrían ser la morfología, el tamaño, la complejidad interna, el inmunofenotipo, principalmente si utilizamos anticuerpos para marcar proteínas de superficie celular, el nivel de ploidía que tienen los núcleos, pueden ser haploides, diploides, tetraploides, triploides, bueno, un montón de distintos tipos, pero también se pueden determinar aneuploidías, el contenido total de ADN del núcleo de la célula, y también otras sondas como pueden ser sondas físico-químicas que miden el calcio intracitoplasmático o el nivel de pH o el potencial redox. ¿Y cómo realiza esta medición el citómetro de flujo? Y acá viene la parte del título de la técnica, ¿por qué de flujo? Entonces, ¿cómo realiza la medición? Transportando una a una las partículas o células hasta el lugar de medición. Y esto es importante porque nos va a dar información de cada una de esas individualmente. No es que nos da una información de todos los núcleos o todas las células o todas las partículas que estaban en el tubo de ensayo al mismo tiempo, sino que va a analizar una por una y nos va a decir, bueno, esta tiene tales características, la siguiente tiene otras características. Y esto lo hace
utilizando un sistema fluídico para transportar estas células una a una hasta el lugar donde se realiza la medición, que se llama punto de interrogación. Estas mediciones las realiza mediante un sistema óptico. Por un lado necesita una fuente de luz, que puede ser uno o más láseres, y puede también ser una lámpara LED, o puede ser, antiguamente había lámparas de arco de mercurio, pero ya no se están usando tanto. Pero bueno, necesitamos una fuente de luz para iluminar, y luego las señales que arrojen nuestro analito, que serían estas partículas, tienen que ser detectadas por los fotomultiplicadores, procesadas, o sea, pasadas al plano digital, y por último analizadas ya sea automáticamente por el software o por un analista que analiza los resultados. Entonces, ¿qué ventajas y desventajas puede tener el citómetro de flujo? Este resumen lo tomo de acá, cito la fuente de donde lo adapté. Quizás yo siento un poquito desactualizado, pero está bueno para que surja la discusión y analizar un poquitito el estado de la citometría. Entonces, la principal ventaja es que puede analizar una cantidad muy alta de eventos por segundo. Los eventos serían cada una de las células o partículas. A priori el equipo no sabe qué está pasando, pero sí sabe que pasó algo por el láser que generó una señal, y esa señal se registró en el equipo, entonces a eso se lo llama evento. Y esto potencialmente podrían ser 100.000 células o 100.000 núcleos o 100.000 esferas de látex por segundo que puede analizar. Y comparado con la microscopía, por ejemplo, que es otra técnica que se suele utilizar, similar a digamos que puede resolver problemas similares que la citometría de flujo, es muy difícil que uno pueda analizar tanta cantidad de elementos en tan poco tiempo. ¿Sí? En general uno puede contar 100, 200, 300 y le dedica muchísimo tiempo elementos en un microscopio, pero 100.000 en un segundo es increíble. Por otro lado, puede medir las partículas simples, o sea, cada una individualmente, y un gran número de ellas, o sea, se pueden adquirir. Adquirir significa analizar, pasar por el equipo y que queden dispuestas para el análisis. Por ejemplo, millones o 10 millones de eventos. Esto significa que vamos a poder sacar conclusiones desde lo estadístico mucho más fuertes, pero también, y que dice más adelante, puede identificar poblaciones pequeñas. Esto significa que si yo tengo una población que es 0,1% abundante en mi muestra, si yo cuento en un microscopio 1000 elementos, existe la posibilidad de que uno de ellas sean un elemento que ocurre poco frecuentemente. Pero también existe la posibilidad de que no lo vea, o que vea uno o dos y que, como no sé si tienen que estar o no, crea que es un error de la técnica, que no sé, por ahí lo descarto por ser algo que, como es poco frecuente, no tiene significancia estadística que haya aparecido. Pero distinto es si yo estoy analizando un millón o analizo 1.000.000 de células, algo que está, digamos, un 0,1% abundante en mi muestra, por ahí aparece 1000 veces. ¿Está bien? Y esto significa que ya un elemento que aparece 1000 veces en mi muestra estadísticamente es representativo, y puedo decir que está y que tiene esta bueno, que tiene esa frecuencia relativa de hecho. Entonces es muy buena para identificar estas poblaciones pequeñas. También es muy bueno porque en cada uno de los eventos que se analizan se pueden sacar información de muchos parámetros al mismo tiempo. Esto más adelante lo vamos a ver. Pero si el equipo que estamos usando tiene 8, 10, 16 colores, 20 colores, potencialmente son 8, 10, 20, 16 parámetros que estamos analizando de cada uno de los eventos individualmente, digamos de información que podemos tener de cada uno. Entonces es el análisis simultáneo de gran número de parámetros, tantos como el equipo nos pueda dar. Por otro lado, permite la cuantificación de intensidades de fluorescencia, a diferencia de algunas técnicas como de inmunofluorescencia, que pueden llegar a ser semi-cuantitativas. En este caso, semi-cuantitativas, porque podemos ver que por ahí una es más brillante que otra, entonces le ponemos 3 cruces, una cruz o lo que fuere. En este caso,
nosotros la podemos cuantificar la fluorescencia. Y de hecho esto es lo que se usa para el análisis de ploidía o de cantidad de ADN o de aneuploidías, porque nosotros sabemos que la intensidad de fluorescencia que tenga un núcleo va a estar directamente proporcional a la cantidad de ADN que tenga. Entonces, esto se puede cuantificar, e inclusive si tenemos, por ejemplo, con el ioduro de propidio y un estándar que tenga tamaño de genoma conocido, podemos hacer digamos, referir a ese nivel de fluorescencia, a esa cantidad de ADN, y a un nivel de fluorescencia distinto, le podemos digamos, por proporcionalidad saber qué cantidad de ADN tiene esa especie de la cual queremos determinar la cantidad de ADN. Por otro lado, los citómetros de flujo, los que tienen cell sorter, pueden hacer purificación de ciertas partículas. Estos no son todos, de hecho son menos frecuentes, pero esta tecnología permite hacer este tipo de purificaciones con el equipo adecuado. Y muchos equipos son portables, como el que tienen en el Instituto de Floricultura. Ese equipo potencialmente se podría llevar a otros lugares, obviamente teniendo cuidados de que no se desalinee, que no se golpee y demás, pero bueno, no es un equipo que se tenga que ensamblar en un laboratorio y que si se quiere cambiar hay que desmantelarlo y volverlo a ensamblar y hacer todo un montón de controles. Es un equipo que se puede levantar, llevar a otro lado y seguir usando. Y como desventajas, quizás lo principal que se marca acá es que son caros y sofisticados los citómetros de flujo. Sinceramente, en comparación a lo que cuesta un termociclador o una centrífuga o un microscopio, dependiendo también de cuál microscopio, ¿no? Pero está bien, pueden resultar un poco caros estos equipos, pero realmente hoy por hoy, y sobre todo en equipos que tienen una aplicación, por ejemplo estos que son para analizar ploidías, no son tan caros como solían ser. Por ahí en el orden de los $25.000 ya podemos encontrar algunos equipos, cuando antes no podías comprar un citómetro, estoy hablando hace 20 años, ¿no? O 30 años, no se pueden comprar, no, 30, sí, puede ser, pero no se podían comprar citómetros de menos de $100.000, $150.000, era imposible. Entonces, esto ya es relativo, en mi opinión, inclusive lo de sofisticados, gracias a Dios con el avance de la tecnología se ha hecho más simple el diseño. Con un diseño más simple se pueden hacer cosas iguales o mejores que las que se hacían hace 20 años. Entonces ya no son tan sofisticados y son mucho más robustos los equipos al ser más simples. Entonces depende de cómo cada uno defina sofisticado, esto puede aplicar o no. Sofisticado en el sentido de que puede hacer mediciones muy precisas, que trabaja con láseres, que trabaja con sistemas fluídicos, sí, ok, en ese sentido es sofisticado, pero no de una manera que genere demasiadas desventajas, en mi opinión. Que requieren administración por parte de especialistas altamente entrenados. Claramente quien lo maneje debe estar entrenado. Ahora, sinceramente creo que el entrenamiento es importante, que la persona que lo utilice tenga cierto conocimiento básico de algunas cosas, de qué tipo de medición va a ser el equipo, o quizás inclusive para entender conceptos del manejo de fluídica y demás, pero sinceramente con un entrenamiento de un par de días, inclusive en algunos casos un día, pero 1, 2, 3 días alcanza y sobra como para aprender a utilizar la técnica, y para aprender a utilizar el equipo. Ya los equipos son mucho más amigables a nivel de cómo se manejan. Antes por ahí eran más complicados, pero hoy por hoy es mucho más sencillo. Y que requieran mantenimiento por ingenieros de servicio, esto es verdad. Sin embargo, no siempre es necesario que estén todo el tiempo el ingeniero haciendo mantenimiento de los equipos. Hay muchos equipos que se mantienen una vez al año y andan perfectamente bien, o inclusive menos frecuentemente se mantienen y también funcionan bien. Y bueno, y claramente mantenimiento hay que hacerles porque son equipos que trabajan con fluídica, y el manejo de los fluidos hace que se requiera recambio de tubuladuras y limpiezas y realineación y demás. Dice, instrumentos complejos susceptibles a problemas con el sistema microfluídico. Esto sí es verdad, hay que tener mucho cuidado con las burbujas, hay que tener mucho cuidado con el material de, por ejemplo, tejidos vegetales que no se han filtrado bien y que han quedado trozos muy grandes. También vale lo mismo con
con disgregados de tejido animal, por ejemplo una biopsia de un órgano, se tiene que disgregar bien, se tiene que filtrar antes de pasar, porque cualquier tipo de elemento que sea un poco más grande puede generar un bloqueo, y estos bloqueos muchas veces son muy difíciles de resolver. A veces hasta se requiere desarmar el equipo, sacar la cubeta y desbloquearlos manualmente. Y dice, y también requieren calentamiento, calibración y limpieza. Hoy por hoy calentamiento no es necesario, con los láseres modernos de estado sólido. En un par de minutos ya los láseres prendieron y están estables. Lo mismo con el LED UV. Esto sí era muy importante con los láseres de estado gaseoso, como el de ion argón, o como la lámpara de arco de mercurio para emisión UV. Pero sinceramente hoy no es tanto problema. Respecto de la calibración, yo acá diría control más que calibración, porque en general el equipo se controla que esté andando bien. No es necesario recalibrar cada vez el equipo, aunque se podría hacer, pero en general son estables si se cuidan sobre todo la estabilidad del flujo. Y sobre la limpieza, esto sí es muy importante. A cada vez que se prende el equipo, entre el pasaje de muestras y antes de apagar el equipo, realizar limpiezas, porque esto hace que después no tengamos problemas con la fluídica. Que se necesitan partículas simples, sí, esto también es una limitante. No se puede trabajar con el tejido completo, hay que disgregarlo. El tejido completo no puede pasar por el citómetro, y al disgregar ¿cómo se llama? El tejido, se pierde la estructura. Yo no puedo saber si un núcleo o una célula estaba al lado de otra, o cómo estaban dispuestos en el tejido, porque al disgregarlo lo pierdo. Entonces esto claramente es información que sí les va a dar por ahí un corte histológico, pero claramente no se lo va a dar el citómetro. Y respecto de la poca información sobre la distribución intracelular, también a lo sumo se puede saber si un marcador es de superficie o es intracelular, haciendo un protocolo de permeabilización, fijación y después lavado. Pero a priori no vamos a saber si eso que marcamos, si estaba en el núcleo, en la mitocondria o en el citoplasma. La realidad es que no lo vamos a saber a priori. Entonces, ¿cómo hace el equipo para realizar las mediciones? Para eso necesita tener un sistema fluídico, un sistema óptico y un sistema electrónico, y el software de control, ¿sí? El sistema fluídico para tomar la muestra, transportarla hasta donde se va a hacer el análisis y luego desecharla a la muestra, y el shift fluid, que es el fluido que va a transportar la muestra. El sistema óptico se va a encargar de la iluminación, la excitación por parte de la fuente de luz, el láser o el LED UV, pero luego la luz que por difracción o por fluorescencia salga de la muestra, se tiene que recolectar, entrar en el banco óptico, se irá a cada uno de los fotomultiplicadores correspondientes, y en el fotomultiplicador se detectarán los fotones que llegan. Y el fotomultiplicador forma parte en realidad de la interfaz entre el sistema óptico y el electrónico, dado que generará pulsos de voltajes que se tienen que convertir. Estas señales van a ser analógicas y se tienen que convertir a señales digitales y almacenar esos datos y procesar con el software del control del equipo para luego sacar. Bueno, el software lo puede analizar el mismo software automáticamente o el analista. Entonces este es un diagrama sencillo de cómo es que todos estos puntos convergen. Vamos a tener por un lado el sistema fluídico, una suspensión celular o de partículas de algún tipo que entran dentro del equipo, y el shift fluid o shift liquid dicen acá. Más adelante les voy a mostrar un poquitito más de esto. El shift fluid va a terminar transportando a las células o a las partículas hasta el punto de interrogación, que está acá dentro de lo que es la cubeta de flujo. El láser, que forma parte del sistema óptico, va a iluminar, va a estar constantemente encendido, ¿no? Entonces, al pasar por ahí el evento, se ilumina. Por eso se dice que es un citómetro de flujo, porque la medición no se hace de una manera estática. No es que la célula está ahí estática, se ilumina y se toma como una suerte de foto, sino que el láser está siempre prendido, la célula va a ir pasando, se va a iluminar y va a seguir de largo y se va a ir. La célula o el núcleo o la partícula. Y entonces la luz que disperse, o que la fluorescencia que emita, se va a luego captar
en el banco óptico por los fotomultiplicadores, pasando por una serie de filtros, o en bueno, la dispersión frontal a nivel de este es un fotodiodo, el forward scatter, o sea, la dispersión frontal sería forward scatter y está relacionada al tamaño. Bueno, y luego todas esas señales van a la computadora y se analizan, ¿sí? Bueno, el sistema fluídico se mueve a través de bombas, pueden ser bombas con presión de aire, pueden ser, si no, bombas peristálticas, por ejemplo, o bombas de jeringa que pueden transportar aire o fluidos, y generalmente se encuentran electroválvulas que hacen que el flujo vaya para un lado o para otro del sistema fluídico, ¿sí? Bueno, otra parte del sistema fluídico, que es la cubeta de flujo, esta en realidad forma parte tanto del sistema fluídico como del sistema óptico. Y ahora vamos a hablar un poquitito más sobre esto. Lo importante que saber que la cubeta de flujo, además de asegurar que el flujo sea estable, tiene que asegurar que sea absolutamente transparente a las luces con las cuales vamos a iluminar y a la luz que va a fluorescer o a dispersar. Bueno, si es con la que ilumino, la disperso es igual el tipo de luz, pero a la que florece también tiene que ser transparente. Entonces, generalmente se utiliza cuarzo como material. Esto es muy importante, tiene que ver con cómo se realiza el enfoque de la muestra, cómo se transporta la muestra y cómo se hace que siempre se generen señales muy precisas, ¿sí? Entonces la muestra se inyecta mediante esta aguja. Por ejemplo, en este caso el flujo de esta cubeta es desde arriba hacia abajo. En la de los equipos de Sysmex, que previamente eran de Partec, son de abajo hacia arriba. Eso da exactamente lo mismo. Pero una vez que se inyecta la muestra, acá tenemos el líquido con la muestra, dentro va a tener las células, ¿sí? O las partículas, los núcleos. Y todo alrededor de este flujo de muestra va a estar el sheet fluid, que significa justamente fluido de vaina. Y es una vaina porque va a estar por delante, por los costados, por detrás, va a recubrir todo el flujo de la muestra. Y este sheet fluid es muy importante que se mueva con un flujo con régimen laminar. Si el régimen es turbulento, por ejemplo, si tuviésemos una burbuja por acá o quizás un poco de material vegetal que no se filtró bien, esto va a generar remolinos y el flujo ya pasa a ser turbulento. Quizás hay una baja de presión de este lado en el flujo, y entonces la muestra, en vez de pasar bien por el centro, se mueve para un costado. También pasa por un costadito. Y no pasa exactamente por el punto de análisis como se necesita. Acá lo vemos un poquito mejor. Tenemos de vuelta la inyección de la muestra. Este líquido más oscuro sería la muestra. Dentro están los puntitos que serían las partículas. Y van bajando y llegan a este lado donde está el láser, que en este caso está enfocado de una manera elíptica para que sea bien ancho y que ilumine bien los puntitos. Y si el régimen del sheet fluid es laminar, este flujo va a estar bien centrado. Si es turbulento, este flujo por ahí se va a correr para uno de los costados o va a ser más ancho. Y también se genera un flujo más ancho cuando se inyecta más cantidad de muestra, digamos, la velocidad de toma de muestra aumenta. Cuando uno aumenta la velocidad de toma de muestra, no es que la muestra se transporta por acá más rápido. Esta velocidad de transporte por acá es exactamente igual porque la define la presión del sheet fluid, pero lo que hace es que la muestra aumenta esta presión, entonces ocupa un lugar más grande en el canal de flujo y tenemos más chance de que ocurra lo que se llama un doblete, que dos partículas se iluminen al mismo tiempo. Entonces siempre hay que tratar de trabajar en velocidades de toma de muestra, ¿sí? De inyección de muestra, que no sean demasiado altas porque aumentamos estos fenómenos de dobletes. Bueno, siguiendo con el sistema óptico, sabemos que las fuentes de iluminación, ya se los dije, pueden ser láseres o lámparas o LEDs. Los láseres dan iluminación puntual, como vimos recién. Los LEDs o las lámparas dan campos de iluminación, ¿sí? Y respecto de la característica, vamos a tener la potencia del láser o del LED. A mayor potencia hay mayor sensibilidad de detección, pero demasiada potencia puede generar photobleaching o fotólisis de los fluorocromos. Entonces hay
Realmente hay que elegir una potencia que sea suficientemente buena para tener sensibilidad, pero que no genere el efecto contrario no deseado. Y por otro lado tenemos la longitud de onda, o sea, el color de la fuente de excitación, que va a permitir excitar diferentes fluorocromos. Acá, a modo ilustrativo, podemos ver que distintas fuentes de luz, por ejemplo el láser azul, láser rojo, violeta, láser o LED UV, ultravioleta, láser verde, amarillo y naranja. Y vemos que cada uno puede excitar distintos tipos de fluorocromos que se pueden usar para detección, a veces puede ser como gen reportero, si se hacen transfecciones, fluorocromos para conjugar con anticuerpos monoclonales como el isotiocenato de fluoresceína o la ficoritrina. Después tenemos también el iodur de propidio como agente intercalar para marcar ADN, o ARN también va a marcar el iodur de propidio, salvo que usen RNasas. Y después también tenemos, que es muy curioso, que distintas fuentes de iluminación, también por ejemplo el azul, el amarillo va a poder también excitar iodur de propidio como lo hace el azul. ¿Está bien? También lo hace el verde. Acá no está listado, pero el verde también excita muy bien el iodur de propidio. De hecho, el equipo de floricultura tiene un láser verde. Bueno, solamente decir que la elección de los láseres que vayan a hacer va a depender un poquitito de la aplicación que quieran usar. Pero también aclarar que hay ciertas combinaciones que son clásicas, como utilizar azul como láser principal, el secundario rojo como el tercero violeta, salvo que se necesite usar DAPI o qué sé yo, en ese caso por ahí se usa UV digamos. Hay algunas combinaciones, son las más comunes porque tienen más probabilidad o más fluorocromos disponibles, y los fluorocromos se consiguen a mejor precio. Así que en general con las configuraciones clásicas se cubren la mayoría de las aplicaciones, ¿sí? Bueno, esto solo para comentarles que el láser puede enfocarse de distinta manera, pero en general, esto ya se los había dicho, se enfoca de manera elíptica. Si se enfoca de manera circular pero muy chiquito, puede pasar que algunos elementos se iluminen solo parcialmente, y entonces este elemento, que tendría que dar una señal igual que este de acá por ejemplo, va a dar ya una señal mucho más chica y va a parecer, a nosotros nos va a dar la sensación de que es un elemento distinto, y es mentira, no es que sean distintos, estos dos son iguales, sino que se iluminó solo parcialmente. Entonces este tipo de iluminación en general no se utiliza, y también podría ser una iluminación tipo circular, pero esta aumenta la chance de que dos células o núcleos estén iluminando al mismo tiempo. Entonces tampoco suele utilizarse para los láseres, sino que se trata de que sea lo más ancha para que no ocurra este fenómeno, y lo más chata, o sea como en forma de elipse, para que no ocurra este fenómeno, ¿sí? Otro ejemplo de banco óptico, esto sería un banco óptico tipo octogonal, ¿está bien? Es otro diagrama. Y esto es un ejemplo de un banco óptico de un equipo de Partec ya discontinuado, que permite sacar estos cubos para reemplazar los filtros. Si uno quiere usar otro set de filtros distintos, se puede hacer, el usuario lo puede hacer sin demasiado problema. Bueno, acá les quería mostrar, siguiendo con el sistema óptico, cómo son los detectores. En este caso es un fotomultiplicador que tiene un elemento que es sensible a los fotones. Al llegar un fotón al fotocátodo, se libera un electrón, y esto va a ir por estos dínodos hasta llegar al ánodo, ¿sí? Y cada vez que pasa a cada uno de los dínodos se va multiplicando la cantidad de electrones que libera. Y esto significa que la señal se va amplificando muchísimo hasta llegar al último y genera un pulso de voltaje en respecto del tiempo. Entonces ahora, graficándolo, lo que va a medir el fotomultiplicador, porque van a llegar varios fotones, a medida que se empieza a iluminar la célula o el núcleo, empezamos a tener algo de fotones que empiezan a dispersarse o a florecer de esta primera porción que se empieza a iluminar. Empezamos a tener algo de señal. Llega un punto en donde se ilumina todo el núcleo, por ejemplo, tenemos una señal máxima, y luego se está yendo del láser, y esto significa que la señal va a ir cayendo. Y esto se llama pulso. Este no es el gráfico, el histograma que nosotros vemos, ¿sí? Esto es algo que solamente recibe el equipo de manera interna, y saber que este pulso tiene un alto,
un ancho y un área bajo la curva, y que generalmente se utiliza o el alto o el área bajo la curva para decir, bueno, este núcleo tiene una señal así de alta, por ejemplo, entonces corresponde que tenga un valor alto, está bien, de intensidad de fluorescencia, y si es más chiquito o tiene menos cantidad de ADN, por ejemplo, va a tener una señal mediana, y si es mínima va a ser muy bajita, y así es como vamos a poder ir sabiendo qué cantidad, por ejemplo, de ADN tenía cada uno de estos núcleos que fueron pasando, ¿sí? Porque cada uno que pasa genera un pulso de estos distintos y después se van a ir registrando o en un histograma o en otro tipo de gráfico, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Nosotros dijimos recién que el pulso era el voltaje respecto del tiempo, pero esto está en el plano analógico. Nosotros ahora lo tenemos que llevar al plano digital para que lo pueda procesar la computadora. Entonces, para esto necesitamos un conversor analógico digital. Y este conversor analógico digital básicamente dice, bueno, si yo tengo 5 canales, 1, 2, 3, 4 y 5, que serían 5 distintos niveles que puedo decir que las cosas son 1 de alto, 2 de alto, 3 de alto, 4, 5 de alto, a esta señal analógica que es continua, yo puedo decir, bueno, en este tiempo, en el tiempo 1, era así de alta como 5, en este otro tiempo era así de alta como 4, en este tiempo era mucho más baja, eran 2, en estos dos tiempos eran 1 y 1 y en este tiempo era 2. Entonces si yo veo, cuando convierto esta señal analógica en una señal digital, me pasa a ser esta escalerita de acá, ¿sí? Y si vemos en el plano digital, las señales ordenadas secuencialmente, tenemos 5, 4, 2, 1, 1, 2, igual que teníamos en este gráfico. Pero por suerte, los conversores analógicos digitales no tienen tan baja resolución, no son solamente 5 niveles. Pueden tener muchísimos niveles a los cuales llamamos canales. Y si vemos, los primeros equipos de hace, de hace unos años, varios años, tenían canales de conversores analógicos digitales de 10 bits, lo que serían 1024 canales. Pero ahora ya es mucho más común que los equipos tengan 16 bits o hasta 20 bits de resolución, ¿sí? Lo que significan, bueno, la cantidad de bits son 2 a esa potencia, o sea, 2 a la 10, 2 a la 12, a la 16, a la 20, menos da el número de canales. Y entonces esto implica que podemos tener mejor resolución en los gráficos. Por ejemplo, tenemos acá un pico que está adquirido con un equipo que tiene un conversor analógico digital de 3 bits, ¿sí? Es teórico, ¿sí? Y vemos, bueno, parece un pico bien ancho, no podemos distinguir más que eso. Ahora, si usamos un equipo con conversores analógicos digitales de 4 bits, ya empezamos a ver que acá, aunque acá se veía un pico un poquito más bajo, no parecía nada raro, acá ya empezamos a ver que puede ser que esto tenga un hombro o que se prolongue un poquitito más, pero si aumentamos a 6 bits, ya podemos ver que se están empezando a definir dos picos bastante bien definidos, ¿sí? Como que hay un pico hasta acá y hay otro pico acá. Y en relación a este de 8 bits, ya podemos confirmar lo que veíamos con 6 bits. Entonces también vemos que hay veces que aumentar más la resolución no nos da más información, que hay un nivel de resolución que ya nos alcanza, pero no obstante, bueno, podemos estar seguros de que no nos estamos perdiendo otras cosas, ¿sí? Quizás lo que podríamos decir es que acá por ahí parecerían haber dos picos que acá antes no los podíamos ver y acá ni siquiera. ¿Está bien? Pero igual están muy juntitos y no se están resolviendo muy bien. Bueno, y una mención más respecto del software, que es que existen programas que controlan el equipo, o sea que permite dar la instrucción de comenzar una medición. Se pueden definir las ganancias de los fotomultiplicadores. No me quise meter demasiado en esto porque se hace eterna la charla, pero bueno, se puede definir la velocidad de toma de muestra, las ganancias y otras configuraciones del equipo. Y después existen otros programas que son solamente... con los programas de control del equipo en general se pueden grabar los datos y también hacer un análisis básico. Pero también existen otros programas de análisis que pueden ser mucho más completos y que pueden resolver problemas de análisis mucho más complejos, lo que implica que uno puede pasar la muestra en un equipo y después llevarse los datos a analizar a su laboratorio, a otro lado, a otra computadora,
y liberar el equipo para seguir haciendo mediciones, ¿sí? Esto sí es muy importante y sobre todo de entender como concepto en el manejo de las ploidias, porque tiene que ver con la representación de los datos. Nosotros podemos ver que tenemos datos que son de escala logarítmica o de escala lineal. Para una escala logarítmica, para una escala lineal, nosotros generalmente vamos a analizar datos que no son tan distintos entre sí. En el sentido de que por ahí si tenemos una intensidad de fluorescencia y esperamos encontrar otra intensidad de fluorescencia que sea un 20% más alta, o el doble, o 3 veces más, con una escala lineal, yo por ejemplo, un pico que está en 200, si es un pico que es el doble, estamos en 400, ¿sí? Lo voy a poder discriminar perfecto. Si es un pico que es un 50% más alto, va a ser 300, lo voy a tener acá, lo voy a poder distinguir perfecto. Y hasta por ahí, picos de 20%, de 10%, todavía los puedo distinguir bien. Pero fíjense, en una escala lineal, que quizás si yo tengo acá un pico que está en 10 o en 15, si yo trato de ver un pico que está el doble, que sería 30, o bueno, si no tengo una diferencia muy grande, los voy a tener muy pegados y no los voy a poder resolver bien. ¿Está bien? Ahora, sin embargo, la escala logarítmica es muy buena para ver en el mismo gráfico diferencias que son muy altas, muy grandes. Por ejemplo, este pico y este pico que es 100 veces más alto. Si yo quisiese ver de este pico de 200 otro pico que fuese 100 veces más alto, estaría en 2000, se me va de escala, no lo puedo representar en esta escala. Entonces la selección de la escala logarítmica o lineal tiene que ver con el tipo de señales que vamos a ver. Si vamos a trabajar con ADN, por ejemplo, ya sea ciclo celular, ploidía, aneuploidías, cantidad de ADN total, la escala lineal es la más adecuada porque en general no encontramos cosas que sean 100 o 1000 veces más intensas una que la otra. Las diferencias de intensidades van a ser o la mitad, o el doble, o el triple, o 4 veces más, o a veces un 20% más, o un 10% más o menos. ¿Está bien? Entonces la escala lineal es la más adecuada. Para la expresión de un marcador de superficie con un anticuerpo monoclonal marcado fluorescentemente, y por ahí sí, el negativo, cuando hay ausencia, tiene una cantidad de intensidad de background, y el positivo es 1000 veces más intenso. Entonces, si no uso una escala logarítmica, no lo puedo ver. Bueno, esto muy levemente, ya probablemente saben perfectamente qué es lo que es un histograma. Esto es cómo se pueden representar los datos en el citómetro. En general se usan histogramas para representación de un solo parámetro. Entonces lo que tenemos es el conteo de cuántos eventos tienen una determinada intensidad de fluorescencia, ¿no? Y en este caso el ejemplo es de alturas de un colegio, si no me equivoco, en donde tenemos, por ejemplo, un chico o una chica, no llegamos a ver bien, que es muy, muy bajito, y después vemos que, por ejemplo, en estos rangos hay un montón de chicos que entran dentro de este rango, ¿sí? De alturas. Entonces se van como acumulando uno al lado del otro, uno atrás de otro, perdón, y nos da un pico, y esto nos da una distribución de alturas, porque tenemos de estos, no sé, por ahí más de 25 chicos que tienen esta altura, y acá teníamos menos, ¿sí? Entonces esto, bueno, el histograma clásico lo conocen. Ahora, aparte del histograma en citometría de flujo, podemos usar representaciones de dos parámetros, por ejemplo, ¿no? Hay otro tipo de representaciones, son más complejos, pero con que conozcan esto es más que bien, está más que bien. Este tipo de representaciones se llaman dot plots, o sea, diagramas de puntos, y son como si fuese un gráfico de correlación, en donde cada puntito representa una célula, una partícula, un evento, ¿ok? Y acá tenemos dos parámetros, fluorescencia roja y fluorescencia verde. Y ahora nosotros vemos que hay dos histogramas. Este histograma de fluorescencia verde es exactamente igual a este tipo de histograma de fluorescencia verde. Después tenemos el otro histograma de fluorescencia roja, exactamente igual a este histograma de fluorescencia roja. Y si vemos estos, podemos ver que nosotros, viendo el histograma solamente, no podemos saber si esta población, si en este piquito hay eventos que tienen
Fluorescencia verde únicamente. Fluorescencia verde sabemos que tienen, porque están bien tirados a la derecha, lo que significa que tienen mucha intensidad de fluorescencia verde. ¿Está bien? Porque esto es intensidad de fluorescencia versus el conteo de eventos. Pero no podemos saber si estos además tienen fluorescencia roja, porque el histograma no nos da más información. Lo mismo con el de fluorescencia roja. Pero con un dot plot yo puedo saber si me dicen, bueno, mira, te hago el dot plot y ahora veo, bueno, ok, hay un montón de puntitos acá. Yo sé que estos puntitos de acá tienen fluorescencia roja, pero no tienen verde porque están a esta altura o sea, a la izquierda del gráfico. Y de izquierda a derecha tenemos la intensidad de fluorescencia verde. Ahora, este grupo de eventos tienen fluorescencia verde, pues están bien a la derecha, pero como están bien abajo, no tienen fluorescencia roja. Ahora, con estos mismos dos gráficos podríamos tener este tipo de representación. Todos eventos que tienen tanto fluorescencia roja como fluorescencia verde. Y no tienen absolutamente ninguno que sean positivos, o sea, que tengan verde y no tengan roja y viceversa. Entonces, y además podríamos tener el caso en donde tenemos las 4 poblaciones. Algunos que son verdes y rojos, otros que son solo rojos, otros que son solo verdes, otros que no tienen ninguno de los dos. Entonces, con el histograma nos dan parte de la información. Con el dot plot podemos tener la información de 2 parámetros al mismo tiempo, ¿sí? Bueno, ¿cómo se hace el análisis de estos datos? El análisis se hace mediante regiones, o cuadrantes, o rangos, o a veces se puede hacer pintando poblaciones y asignando árboles de poblaciones, pero estas son las herramientas más comunes de análisis de citometría de flujo. Las regiones pueden ser poligonales, por ejemplo, o sea, si yo veo que acá tengo un grupo de células que son linfocitos, las puedo generar un polígono o un círculo y las selecciono y digo, bueno, ahora voy a trabajar con estas y puedo filtrar estos datos, decirle, bueno, aplico un gate que sería como un filtro, es decir, solo mostrame ahora los linfocitos, ¿sí? Y entonces yo no estoy viendo estas de acá que van a ser granulocitos, o sea, neutrófilos y eosinófilos, por ejemplo, ¿sí? Los basófilos no aparecen en esta zona. Bueno, y acá puedo generar cuadrantes, porque veo, bueno, tengo algunas células que son positivas para CD4, pero que no marcan CD8, y en este caso son positivas para CD8 y no marcan CD4. Entonces genero este cuadrante que es como una cruz y digo, bueno, en este cuadrante casi no tengo eventos, acá tengo tantas posibilidades de eventos y qué sé yo. Y por último tenemos las regiones, que en el caso de los histogramas son las que más vamos a usar, porque estas son, los rangos. Estas son regiones de un solo parámetro, ¿sí? El rango sería a veces le dicen marker, en otros fabricantes le dicen marker, pero bueno, seleccionan un pico en base a este tipo de rango, ¿sí? Bueno, entonces, para cerrar la explicación de qué es la citometría de flujo, les quería compartir este video que van a encontrar en YouTube, que es del MIT, que es una animación sobre cómo funciona el citómetro. Yo voy a cargar ahora el video y les voy a mostrar algunas partecitas explicándole algunas cosas. Después ustedes lo pueden mirar tranquilos. Les voy a dejar el link también en la descripción de este video, así hacen clic directamente y lo abren. Pero es realmente muy interesante y me parece que sinceramente en 5 minutos se los explica mucho mejor de lo que yo se los expliqué en 45. Pero bueno, la ayuda visual a veces es importantísima. Bueno, saco un poco el audio y les voy mostrando algunas partes del video, ¿sí? Entonces, después lo pueden ver entero ustedes. Lo que me interesa es, bueno, acá tenemos la toma de muestra, se transporta y la muestra va pasando por la cubeta de flujo. Ahí vemos cómo se va enfocando porque el sheet fluid va como acomodando los núcleos, pongamos, en el centro. Y luego van pasando siempre por el mismo lugar. En este caso la cubeta de flujo es abierta, pero podría ser cerrada y que todo esto ocurriera en líquido, no pasa nada. Y ahí cada uno de los núcleos van a ser iluminados y cada vez que se ilumina cada uno se generan señales que van a ser recolectadas por los fotomultiplicadores, ¿sí? Entonces, acá vemos que distintas partículas, distintas células, núcleos, van a generar tamaños distintos, o mejor dicho, intensidades distintas de luz. En este caso en dispersión frontal, que está muy relacionada al tamaño de la célula, ¿sí? O del núcleo o de la partícula. Muy bien. Y una vez que pasa ese evento,
vemos que según el tamaño que tiene va a generar un pulso que va a tener distinta altura. Y estos después se van a registrar en distintos histogramas, ¿sí? Bueno, después tenemos también que al pasar una célula por el láser va a generar dispersión lateral de la luz también, según su complejidad interna. Y cuanto más compleja sea, va a generar una dispersión lateral que sería el side scatter, que este parámetro sí lo tiene el citómetro del Instituto de Floricultura. Y entonces vamos a poder ver la complejidad celular. Y refiriéndose el forward scatter, que sería el tamaño y la complejidad celular, podemos distinguir distintas poblaciones. Esto es para sangre periférica normal. Tenemos los linfocitos, los monocitos y los neutrófilos. Acá también estarían los eosinófilos, pero bueno, principalmente los neutrófilos, ¿sí? Y por otro lado tenemos las fluorescencias, la cantidad de parámetros que nos va a dar cada... digamos que si nosotros marcamos con varios distintos monoclonales o sondas fluorescentes, vamos a tener que cada célula o núcleo puede tener más de un color. Y entonces ahí podemos ver que, por ejemplo, algunas presentan todos, otras presentan solo algunos. Y lo que vemos es que individualmente de cada uno de los núcleos o células que pasen y sean analizados, vamos a tener toda esa información al mismo tiempo. ¿Está bien? Bueno, creo que con esto más o menos explicamos cómo es las bases de la citometría de flujo, cómo es el funcionamiento. Obviamente es una técnica que da para 1000 cosas más, pero bueno, no quería dejar de nombrar todo esto. Muy rápidamente les voy a comentar un poquitito las aplicaciones. Obviamente que las aplicaciones de la citometría va a depender muchísimo de qué equipo tienen. No es lo mismo un equipo que está pensado para hacer ploidía solamente que un equipo que tenga 20 colores y que podamos hacer un montón de cosas distintas. Pero también va a depender del diseño del protocolo experimental. No es lo mismo que uno diseñe para marcar distintos tipos de células con distintos tipos de reactivos y de los reactivos que tenemos disponibles. O sea, la conjunción de estas tres cosas nos va a decir qué aplicaciones podemos hacer con el equipo. Y las aplicaciones más clásicas les comento muy rápidamente: los usos en clínica, el conteo de CD4 para seguimiento de pacientes con HIV, para saber el estado inmunológico. Después tenemos inmunofenotipificación básica para saber cómo está el estado inmune de un paciente, pero también inmunofenotipificación para la ayuda al diagnóstico de leucemias y linfomas, el seguimiento del tratamiento de la enfermedad mínima residual para leucemias y linfomas, el diagnóstico de inmunodeficiencias, usos en anatomía patológica, por ejemplo, para ver el estudio de tumores sólidos. Bueno, habíamos dicho determinación de citoquinas. Usos terapéuticos muchos no tienen, pero algunas se podría llegar a hacer aislamientos de células CD34 para cultivo y después autotransplante. El sexado de espermatozoides todavía no se está usando, se plantea únicamente no para elegir el sexo del hijo que uno va a tener, sino para casos en donde se puede prevenir una enfermedad ligada al sexo que termina siendo inviable para el feto. Para esto se estaba empezando a tratar, pero todavía no es algo que esté, al menos que yo sepa, no se está practicando. Y a nivel usos industriales, tenemos control de calidad microbiológico. Esto porque se pueden hacer conteo de bacterias de una manera mucho más rápida que en un cultivo. O sea, esto se puede tener resultados en un par de horas, y en el cultivo por ahí tarda semanas. El seguimiento de procesos fermentativos, hay una aplicación muy importante en el control de la fermentación en producción de vinos, para la detección temprana de las contaminaciones por Brettanomyces, que si uno las puede asegurar que el vino no va a tener, no le agrega conservantes que no necesita, y esto aumenta muchísimo el valor del vino. Y si se detecta de manera temprana, por ahí también se agrega menos cantidad de conservantes y se genera un vino que tiene mayor valor después. Bueno, control de calidad de alimentos también a nivel microbiológico, industria farmacéutica, también relacionado con el control de calidad microbiológico. Ya les comenté el control de tamaño de partículas de la industria del papel. En investigación y desarrollo, también caracterización de microorganismos o poblaciones celulares de cualquier índole. Estudio preliminar de citostáticos para ver viabilidad celular luego de aplicación de un citostático.
Bueno, funciones de estudio de funciones celulares, ya se las comenté un poquitito: despolarización de membrana, corriente de calcio intracitoplasmático, potencial redox, etcétera. Apoptosis, análisis de ciclo celular, análisis de cinética de reacciones, bueno, determinación de haploidía en especies vegetales, esto ya lo conocen perfectamente bien. Y bueno, respecto de los equipos, bueno, saber que, ya se los comenté varias veces, que tienen equipos que son muy específicos para un tipo de aplicación. Hay equipos que se pueden transportar, hay equipos que son más económicos y algunos que tienen, digamos, una complejidad mucho más grande y que son obviamente más caros y que responden a distintos tipos de problemáticas. Respecto de los reactivos, bueno, la mayoría de los equipos de los citómetros de flujo no son reactivos dependientes, o sea que en general uno, cuando compra un citómetro, puede usar el reactivo que uno quiera. Y bueno, generalmente son anticuerpos monoclonales marcados con fluorocromos, sondas de ADN, que son sondas, digamos, para detectar determinados genes. Tinción de ADN, que ya las conocen perfectamente, yoduro de propídeo, DAPI son las más comunes. Y tinciones fisicoquímicas, las que hablamos de pH, de polarización de membrana, de calcio, etc. Bueno, y ahora hablar un poquitito, pero muy poquito, de las alcances y limitaciones de la utilización del Ploid Analyzer, que la doctora Soto ya lo estuvo hablando. Pero bueno, primero saber que la configuración que tiene es con un láser verde de 30 miliwatts y el LED UV, y tiene dos parámetros ópticos hasta dos parámetros ópticos al mismo tiempo. Puede detectar DAPI o yoduro de propídeo y side scatter al mismo tiempo, ¿sí? Entonces las aplicaciones que pueden tener son principalmente el estudio de ploidías, aunque también se pueden hacer análisis de aneuploidías si los picos son suficientemente finitos y las puede llegar a resolver. Se puede hacer análisis de tamaño de genoma o de contenido de ADN, y se pueden hacer también análisis de ciclo celular. Y bueno, y por último, marcar que los tipos de muestras que puede analizar no es solamente tejido vegetal, también puede analizar tejido animal sin ningún problema, y también pueden hacer con este equipo análisis de microorganismos. Y con eso terminamos la presentación y les agradezco muchísimo la atención.